nosotras somos alumnas de sexto semestre de las diferentes áreas de la Escuela Preparatoria Agropecuaria del municipio de Jiquipila, Chiapas. Las EPAC están integradas por su servidora Karen Valle Cruz, Lucía Joshua Jiménez Pimentel, Adisabel Escobar Espinosa, Cintia Ciclón Vázquez López, Sofía Leilani Medina Mendoza y nuestro asesor, el ingeniero Josué David Cruz Medina. Para este experimento se realizó una investigación la cual tiene como objetivo la ejecución de un circuito que posee como cualidad la activación de un dispositivo, un sensor de aplauso, conectado a una placa protoboard que permite que funcione adecuadamente. Al circuito se le aplica una alimentación de 5 volts, sin embargo se le puede aplicar cualquiera que esté entre los 5 y los 12 volts. A lo largo de la investigación de nuestro proyecto permitió que aplicáramos los conocimientos adquiridos no solo de manera teórica, sino también práctica. Los sensores son dispositivos que están capacitados para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Estos existen desde hace mucho tiempo, sin embargo, se desconoce sobre quién creó el primer sensor de la historia. El uso de los sensores pueden variar. La utilización de los sensores están vinculadas a la seguridad. En este experimento se pretende, mediante el uso de dispositivos electrónicos como son los sensores y los circuitos integrados, el encendido y apagado del sistema eléctrico empleado en una casa habitación. Los materiales empleados para el circuito eléctrico fueron un circuito integrador, un SMOC, micrófono, transistor, conductores, un BR-136, LED, potenciómetro, resistencia, un conector de 5 a 12 volts y un pulsor. El esquema del circuito se hizo mediante un dibujo simplificando los distintos elementos del circuito representando mediante símbolos normalizados. Las resistencias son compuestos eléctricos cuya misión es oponerse al paso de corriente y asimismo disminuir la intensidad de la corriente y proteger a los elementos de este mismo. El pulsador es un operativo eléctrico que permite el paso de corriente al presionarlo. El micrófono es un elemento capaz de captar las ondas sonoras, asimismo convirtiendo la potencia acústica en electricidad. El MOOC tiene un LED infrarrojo y un fototransistor. La finalidad de este es aislar el circuito eléctrico. El transistor es un semiconductor utilizando para entregar una señal de sonido en respuesta de una señal de entrada. El LED permite el paso de la corriente eléctrica solo por un sentido. Si ésta es conectado correctamente, emite luz. El potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor variable. Esta es ajustable manualmente. Y la protoboard es una herramienta indispensable para todos aquellos que quieren experimentar con el circuito eléctrico, ya que es una manera fácil y sencilla de conectar el circuito. A continuación, daremos una explicación de la elaboración del circuito. Para armar nuestro circuito es necesario saber las partes que componen a nuestra protoboard. Este consta de 3 partes principales: los buses, que van de forma horizontal y tienen polaridad positiva representada con rojo y negativa representado con azul. Un canal central, que es la línea en medio, y esta divide a toda la protoboard. Una pista que está clasificada de la letra A a la E y de la F a la G en forma vertical. En el caso de nuestra protoboard,
justo en la parte de en medio se encuentra dividida, así que es necesario colocar dos pequeños puentes para unirlo. Para comenzar a agregar nuestros componentes a la protoboard, es necesario comenzar de izquierda a derecha. El primer componente que colocamos fue el potenciómetro de 50 kiloohmios. Este está compuesto de 3 pines, el pin número 1, el pin número 2 y el pin número 3. El pin número 1 hay que llevarlo a positivo por medio de dos pequeños puentes. En el pin número 2 colocamos otro puente dirigido hacia la derecha para posteriormente proceder a colocar una resistencia de 10 kiloohmios. Colocamos otra resistencia, pero de 1 kiloohmio, con dirección a la derecha. Procedemos a colocar nuestro transistor. Utilizamos el 2N2222A mirando de frente de derecha a izquierda con relación a la placa. El primer pin es el emisor, el segundo la base y el tercero el colector. Para colocarlo, el pin en medio debe ir con la resistencia de 1 kiloohmio. Al emisor vamos a llevarlo a negativo con un puente. El colector del transistor hay que llevarlo a positivo con una resistencia de 100 kiloohmios. Pero antes tenemos que poner un puente en el pin número 3. Para colocar el circuito integrado NE555 debemos identificar la ubicación de sus pines. Todos los circuitos integrados tienen este pequeño corte y algunos tienen un circulito en esta parte. En nuestro caso no tiene, así que identificamos la dirección de nuestros pines por la dirección de las letras y se lee en forma de U. Inicia 1, 2, 3 y así sucesivamente. Aquí en medio van todos los circuitos integrados. El pin 1 hay que llevarlo a negativo y el pin 4 y 8 a positivo. Ahora el colector del transistor tiene que conectar con el pin 2 del circuito integrado. En el pin 6 al 7 colocamos un pequeño puente y posteriormente con una resistencia de 1 kiloohmio hay que llevarlos a positivo. Para colocar el condensador, primero agregamos un puente en el pin 6. Nuestro condensador de 47 microfaradios por 16 voltios tiene polaridad. En la franja de color blanco tenemos al negativo y el otro extremo es el positivo. El pin más largo es el positivo. Doblamos este pin para colocarlo en la protoboard. El negativo del condensador irá al negativo de la fuente y el pin positivo conectará con el puente del pin número 6 del circuito integrado. Colocamos otro puente del pin número 3 del circuito integrado a la parte superior del protoboard. También necesitaremos una resistencia de 330 ohmios para proteger al LED, donde estará conectado al pin número 3. El pin más grande del LED es el positivo o ánodo y el pin más corto es el negativo o cátodo. La resistencia de 330 ohmios va hacia el ánodo del LED y el cátodo de este al negativo de nuestra fuente. Colocamos un CD4017 donde el pin número 8 está conectado al negativo, el pin número 13 con puente al negativo y el pin número 16 conectado a fuente positiva. Entre el pin número 3 del circuito interno y pin número 14 del CD4017 se coloca una resistencia de 1 kiloohmio. La resistencia de 1 kiloohmio sale del pin número 2 del CD4017. Colocamos un MOC 3021, donde el pin número 1 va conectado a la resistencia de 1 kiloohmio y el pin número 2 se lleva a la fuente negativa. Por último, colocamos un TRIAC BT136,
para activar la etapa de potencia donde va a ir nuestra lámpara. El pin número 1 es T1, el pin número 2 es T2 y el pin número 3 es la compuerta. Del pin 4 del MOC 3021 sale la resistencia de 100 ohmios y va a ir conectada a la compuerta del triac. Del pin número 6 se conecta al pin número 2 del triac. Por último, colocaremos el micrófono, donde el pin positivo del micro se lleva a la resistencia de 10K y de 1 kiloohmio y el pin negativo hacia la fuente negativa de nuestra fuente. Para la elaboración de la maqueta se colocó una base de madera con medidas de 90 por 60 centímetros. Anudado se colocó una base de cemento con un espesor de 2 centímetros. El diseño de la casa es una estructura realizada con madera y batelenguas principalmente. El resto de los materiales se utilizó para la decoración y elaboración de puertas y ventanas. Diseñamos y construimos con un sensor de sonido un dispositivo que mediante aplausos se puede encender y apagar nuestra casa habitacional en su área perimetral. El uso de un tipo protoboard nos ayuda a poder ser más eficientes en el uso de los sistemas electrónicos. Se analizó el uso de las tecnologías acerca de los sonidos inalámbricos para que pudiéramos integrarlo dentro de nuestro proyecto. Fue necesario que conociéramos los diferentes tipos de circuitos electrónicos para que pudiéramos implementarlo dentro de la casa habitacional. El tipo de circuito que nosotros utilizamos fue un circuito integrado. En cuanto a la metodología del proyecto planeado, se realizó bien desde la primera vez que se planeó. Sin embargo, hubieron algunas limitaciones, lo cual hicieron que no se realizara un estudio virtual, por lo cual se dejó como una mejora del proyecto. A continuación, daremos a demostrar el funcionamiento de la casa habitacional. Está diseñada para que al recibir un aplauso, ésta se encienda y al escuchar dos, se apague. A continuación, la demostración. Cabe mencionar que en nuestros días hay casas inteligentes y nuestra casa habitación es una simulación de estas. Muchas gracias.